¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica. Primero de todo felicitaros el año, feliz 2023, espero que os traiga muchas cosas muy buenas y os agradezco muchísimo que lo empecéis estando por aquí conmigo. Espero estar a la altura y traer todo el contenido que quiero traeros, que creo que podéis necesitar, que os guste y que sigamos creciendo juntos. Y bueno, me apetecía mucho abrir el 2023 con un vídeo similar al que hice para abrir 2022 también, que creo que puede servir mucho, especialmente a aquellas personas que están empezando el método Curly ahora o que lo quieren empezar, que han visto mucha información y no saben ni por dónde les da el aire, no saben qué es lo que quieren hacer exactamente o qué es lo que hay que hacer. Y es que bueno, yo como persona que va camino a los 3 años desde que empecé a cuidarme el pelo con este método, he podido sacar muchas conclusiones, muchos aprendizajes y realmente he podido saber cuánto de cierto y de realmente aplicable en tu día a día tenía este método. Entonces os traigo el vídeo de ¿tiene sentido el método Curly en pleno 2023 o ya es algo que ha quedado totalmente atrás y no sirve para nada? Creo que de verdad puede gustarte mucho porque vamos a analizar mucho todas las reglas básicas, ¿vale? Las básicas del método Curly, vamos a decir qué es lo que dicen y yo te voy a contar si creo que tiene sentido, si no, o si creo que realmente es algo que no deberíamos estar aplicando en nuestras rutinas y que no funciona. Así que bueno, si quieres saber todo lo que tengo que contarte acerca del método Curly en pleno 2023 y mi opinión totalmente sincera, quédate conmigo que empezamos ya. Bien, primero de todo lo que quiero dejar claro, que me ha pasado algunas veces con otros vídeos, es que hay varias chicas que vienen, cuando yo digo las reglas que tiene el método y digo por qué me parecen bien, por qué no, doy un poco mi opinión, suelen venir a decirme no, eso no es el método porque te lo has inventado, el método admite muchas más cosas o muchas menos, o etcétera. Y ante esto siempre os doy la misma respuesta. El método Curly lo creó la estilista Lorraine Massey, ¿vale? El método Curly lo creó como tal, ella es el original, no hay otros, es en lo que nos hemos basado todas, es donde nació todo, entonces al que yo me estoy refiriendo es a ese, no a todas las variaciones que le hemos hecho después nosotras, porque realmente son muchas y si queréis leer sobre el original no tenéis más que hacer pues búsquedas en Google, leer un poquito y ver cuáles eran las reglas originales del método, que os las voy a contar yo también aquí, entonces no quería dejar eso sin decir. Y bueno, pues ante la pregunta de si a día de hoy, en pleno 2023, tiene sentido el método Curly como tal, yo tengo dos respuestas. La respuesta corta es no y la respuesta larga es depende. El método Curly como tal se creó como una forma de cuidar un tipo de cabello al que quizás no se le había hecho tanto caso antes, como que no se había tratado de sacar mucho partido, que es el cabello rizado. Entonces surge como eso, como una forma de cuidar los rizos para sacar su máximo potencial, para mantenerlos hidratados y para que estén pues lo más sanos posible. Y un poco pues eso, no tener por qué esconderlos, reivindicarlos y cuidarlos muy bien, exactamente igual que otros tipos de pelo. Y para ello esta estilista, cuando escribió un libro que era como una guía del método Curly, creó algunas normas bastante firmes, como muy esto hay que hacerlo así, así y así, que había que seguir si tú querías de verdad potenciar tus rizos y que tu pelo se viera absolutamente increíble. Y entonces vamos a pasar a comentarlas para poder analizar si realmente tienen sentido o no lo tienen. Y entonces una de las primeras normas clarísimas que tiene este método que hay que seguir para cuidar un pelo rizado empieza con una prohibición de unos cuantos ingredientes para el cuidado de tu cabello. Entre ellos están los sulfatos, las siliconas, las ceras, los alcoholes secantes, ¿vale? Este tipo de ingredientes que son los que más hemos estado tratando de evitar y de eliminar de nuestras rutinas desde que empezamos el método Curly. Estos ingredientes los tiene como prohibidísimos porque se supone que pueden llegar a dañar el pelo o a no dejarle sacar todo su potencial. ¿Tiene esta prohibición de tantos ingredientes diferentes sentido? Bueno, pues esto es algo muy personal, pero yo creo que en determinados casos y con determinados ingredientes esto no puede tener sentido y en general todo este tipo de normas, porque cada pelo es un mundo y todo va a depender tanto de gustos, características, modo de vida y etcétera, que es imposible prohibir o recomendar los mismos ingredientes a todo el mundo
porque en cada pelo una cosa reacciona de forma diferente. Por ejemplo, con el tema sulfatos lo he hablado muchas veces en el canal, yo al principio los dejé, pero después me di cuenta de que, en mi opinión, y también tras leer mucho, tras informarme mucho y tras ver cómo reaccionaba mi propio pelo, los sulfatos no son algo que hay que quitar de forma tajante, no hay que dejar de utilizarlos, sino que hay que saber encontrar un equilibrio para ver cómo de bien le sientan a tu cuero cabelludo y ver cada cuánto le sientan bien. No todos los sulfatos son iguales y no todos los champús tienen las mismas formulaciones. Hay champús que pueden estar pensados para hidratar el pelo, que lleven muchas mantecas, muchos ingredientes humectantes, hidratantes, que ayuden a suavizar mucho cada pelito y a la vez lleven sulfatos, y pueden resultarme mucho más hidratantes y calmantes para mí, que tengo el cuero cabelludo seco, que un champú que no tenga sulfatos pero esté lleno de arcillas potentes, ingredientes que sean muy astringentes, que quiten muchísimo la grasa, y etcétera, porque simplemente tiene un tipo de ingredientes que a mi tipo de cuero cabelludo no le van bien. Hay que saber ver muy bien dónde está el punto medio, y yo, por ejemplo, como persona de cuero cabelludo seco y sensible que soy, sí que dejé los sulfatos. Noté que me fue bien porque yo utilizaba sulfatos pues de champús, de cualquier champú que yo viera que me fuera a ir bien para el pelo, no para el cuero cabelludo, y la verdad es que solían ser sulfatos bastante fuertes, que sí que es verdad que pueden tener un potencial irritante un poco mayor. Esto es así, los sulfatos pueden llegar a tenerlo, pero también depende mucho de frecuencias y de la fórmula general. Entonces, después de dejarlos y notar un poco de mejoría en el cuero cabelludo, a la larga me fui dando cuenta que lo que me venía bien era utilizar un champú low poo, que es un champú de uso diario, de forma habitual, y de vez en cuando mi pelo me lo pedía, cuando yo veía que había acumulación, que como que había cosas que no estaban funcionando, lavar con un buen champú que tiene sulfatos, que ayuda a retirar cualquier cosa que pueda haberse acumulado y dejar el pelo desde cero, sin acumular nada, especialmente en el cuero cabelludo, que eso es un error tremendo, pero tampoco en el pelo. En este vídeo no os voy a proponer productos porque se haría eternísimo, pero ya tengo la idea de hacer un vídeo específico únicamente con básicos para empezar el método, es decir, necesitas este producto, este y no necesitas más, para que podáis haceros una idea de cuántos productos se necesitan, de que no es tan complicado ni tan enorme el hacer el método. Entonces ahí ya sí que hablaré de productos específicos. Entonces, bueno, desde que entendí que los sulfatos en mi cuero cabelludo podían servir muy bien para de vez en cuando y elegir yo la frecuencia, y encontré champús que llevan sulfatos pero son adecuados para mi tipo de cuero cabelludo, tengo muchísima más compensación, no tengo acumulación, puedo tener mejor controlado el tema de los picores, de la caspa. En general creo que una buena combinación de champú de uso diario y champú con sulfatos cada X tiempo es el combo perfecto, y las frecuencias las tendrá que elegir cada tipo de cuero cabelludo, porque un cuero cabelludo graso seguramente va a necesitar una mayor limpieza con mucha más frecuencia que un cuero cabelludo seco, que no genera tanta cantidad de grasa. Entonces, como cada una tiene un tipo de pelo y de piel diferente, ahí está la virtud, en saber verlo, aprovecharlo y cuidarlo respecto a eso, no en una norma universal para todo el mundo. El tema de las siliconas, de dejar las siliconas, se dijo mucho porque las siliconas son un ingrediente que tiene una capacidad muy grande para adherirse al cabello y de esa forma protegerlo, darle un buen aspecto, evitar encrespamiento, como crear una capita que pueda básicamente protegerlo. Eso se vio como algo muy malo porque se decía que las siliconas como que maquillan el cabello, como que hacen que no puedas ver los resultados reales, y además se acumulan en el pelo dando peso y evitando que tus rizos puedan sacar lo mejor. Yo personalmente las siliconas las he dejado por completo. Desde que empecé el método me propuse dejarlas y no he querido recuperarlas, pero no porque opine que son malas para el pelo, sino ya más por un tema medioambiental y del tipo de productos que utilizo, que como me gusta mucho consumir cosmética natural y comprar ese tipo de cosmética, pues las siliconas no están presentes y entonces no las uso de forma habitual, pero creo que pueden llegar a tener su sentido en según qué situaciones o personas. Sí es verdad que pueden acumularse más, pero con unos buenos lavados la mayoría de siliconas se van con facilidad. Hay algunas que son volátiles, otras que no, otras que se adhieren más o menos, pero si tú tienes una buena higiene capilar y alternas tipos de champú, esto no lo veo ningún tipo de problema. Y las siliconas sí que pueden llegar a servir si tú quieres usarlas por X o por Y para proteger el pelo frente al calor, por ejemplo, a herramientas de calor, porque crean esa capa, para evitar que pierda hidratación, para darle un poco más de peinabilidad. En fin, al final las siliconas
tenían su porqué, ¿no?, en los productos cosméticos que consumimos, y creo que esta elección ya es personal en base a muchas cosas. Por ejemplo, yo elegí esto por el método, pero después, en lugar de incorporarlas otra vez, como los sulfatos, no las estoy incorporando ya por temas míos más personales. Entonces creo que esto es ya a gusto de cada uno, sabiendo qué ingrediente estás utilizando, para qué lo quieres, y en caso de que te vayan a acumular, pues saber cómo puedes hacer para mantener una buena higiene y evitar que pase totalmente. En el caso de las ceras pasaba un poquito igual. Yo, por ejemplo, no las uso, pero no tengo ningún problema con ellas. Simplemente es cierto que las ceras son un ingrediente muy denso y puede llegar también a acumularse en el cabello, dando peso y etcétera. Esto es, creo, decisión personal. Y el tema de los alcoholes, yo sí que lo vi un tema interesante, porque al final los alcoholes secantes, pues como su propio nombre indica, tienen esa capacidad de resecar, de dejar el pelo más reseco. Entonces se prohibieron un poco por eso. Yo no los utilizo porque tiendo a tener también un pelo muy reseco, con muchos enredos, y es algo que empecé a evitar, pero también hay que tener un poco consciencia de en qué posición de la lista de ingredientes está el alcohol, porque si está al final no tiene por qué afectarte al resultado del cabello. Al final cada ingrediente tiene un porqué y no hay que demonizarlos. Si es verdad que al final un producto como una laca o una espuma que tenga mucho alcohol, al final a la larga puede resecar el pelo, porque el alcohol tiene esa capacidad, y yo personalmente no los uso, pero creo que también en su justa medida tú puedes decidir lo que utilizas y lo que haces, y que un ingrediente no va a ser el causante de un mal eterno para tu cabello, mucho más también si sabes compensarlo. Si sabes que vas a utilizar productos secantes, pues tendrás que tratar de hidratar un poco más el pelo, o de utilizar productos pues con un poco más de emolientes que vayan a proteger la hidratación y todo eso. Así que bueno, hay cosas que pueden tener sentido o no según la persona y no según pues una norma universal, y creo que es muy importante que cada una y cada uno lo sepamos ver y sepamos elegir por nosotros mismos y no en base a una regla. Otra de las normas que tiene el método Curly, que esta ya os puedo adelantar desde ahora mismo, que para mí no tuvo sentido y no la apliqué nunca porque yo no veía que en mí fuese a funcionar, y creo que no la recomiendo, es el tema de no poder utilizar ningún tipo de herramienta de calor. Una de las normas que tenía el método Curly es no utilizar ni planchas ni tenacillas, eso por supuesto, pero tampoco hacer uso del secador de pelo. Esto evidentemente es porque ya sabemos que las herramientas de calor son capaces de dañar el pelo, de resecarlo, de romperlo, de resecarlo. Las planchas, las tenacillas pueden ser causantes pues de rotura del pelo, porque se va debilitando, puntas abiertas y etcétera. Entonces se recomendaba o se decía que no había que utilizar ninguna, incluyendo el secador, porque cualquier tipo de calor podría secar tus rizos, y al final los rizos tienen que estar muy hidratados y muy bien cuidados para sacar su potencial, y yo en esto nunca estuve de acuerdo. Primero de todo porque creo que hay a día de hoy, en pleno 2023, productos más que suficientes como para cuidar tu cabello, protegerlo del calor y saber un poco cómo actuar. Y segundo, porque creo que incluso llega a ser mucho más importante tener cuidado con el tema de la humedad en el cuero cabelludo y en el pelo, que el utilizar un simple secador durante un ratito para ayudarte a quitarla. Yo soy una persona que llevo queriendo llevar el pelo y llevándolo largo desde que tengo pues uso de razón y de decisión propia. Siempre me ha gustado, es como algo que me encanta de mí, el llevar el pelo largo, y esto implica que en el momento que tú lo mojas, el pelo tarda muchas horas en secarse, y hubo una época de mi vida en la que me daba exactamente igual, aunque fuera invierno, aunque en mi casa hiciera muchísimo frío, yo me lavaba el pelo y lo dejaba secar. Cuando se secase me iba a la cama hasta el día siguiente y lo dejaba así. Y es que esto es un error enorme por dos motivos muy importantes. El primero, el que más me afectaba a mí, era el cuero cabelludo. En el momento en el que tú creas una situación de humedad en general, esa humedad puede empezar a crear ciertas cosas que no queremos en el cuero cabelludo, ciertos hongos, bacterias. Al final es humedad y al final irritarnos en la zona del cuero cabelludo. Yo en esa época tenía muchos picores, siempre tenía el cuero cabelludo mal, siempre lo tenía lleno de caspa. Es que no había manera de que mi cuero cabelludo estuviera bien, y a día de hoy no tiene nada que ver, porque a pesar de que es un cuero cabelludo complicadísimo, lo puedo tener mucho más controlado. Y una de las razones era por eso, porque yo tenía mucha humedad durante mucho tiempo en el cuero cabelludo, y eso es algo que no es nada recomendable. Entonces, de verdad,
hay que prestarle mucha atención y además el pelo cuando está mojado es mucho más frágil de por sí porque pierde una parte de su estructura, digamos unos puentes. Es más fácil romperlo, es más fácil que el roce, si te vas a hacer cosas, si lo rozas con la almohada, pueda debilitarlo, pueda partirlo. En general al pelo tampoco le viene bien pasar tantas horas hinchado porque cuando le ponemos agua el pelo la absorbe y se hincha y eso tampoco es algo bueno para el cabello. Entonces, teniendo en cuenta que un secador no coge una temperatura altísima como unas planchas y que tampoco lo pones por el cabello de la misma manera y que además hay productos para cuidar el cabello, para protegerlo y hay protectores térmicos y de todo, para mí en el año 2023 en el que estamos no tiene ningún sentido evitar el secador sistemáticamente porque sí. Yo por ejemplo en verano sí que es verdad que no lo toco, o sea, y si lo toco es en ocasiones contadas, pero porque en verano el pelo me tarda mucho menos en secar y al final mi pelo y mi cuero cabelludo no pasan tanto tiempo mojados, que es lo que yo quiero, pero en el resto de épocas, en cuanto deja de hacer el calor potente, yo siempre utilizo el secador, no te digo ya para secarlo al 100% y dejarlo, vamos, perfecto, pero para quitar la mayoría de la humedad y dejar a tu pelo ir secando después y que se quede seco en menos tiempo, para mí desde luego es totalmente un sí, es súper importante y es algo a lo que yo no le vería sentido el quitar o evitar porque tenemos a nuestro alcance pues muchas formas de proteger nuestro pelo si creemos que lo estamos dañando al utilizar el secador. Ya las planchas y las tenacillas es otro tema y sí que es verdad que creo que hay que tener mucha más atención, quizá no abusar tantísimo si al final quieres conservar bien la estructura o tratar muchísimo y cuidar mucho tu cabello. Eso ya cada una lo tiene que elegir. Pero bueno, yo que en el secador tengo esa opinión y quería compartirla con vosotras. Entonces vamos acercándonos un poquito al final y os cuento que otra de las cosas que prohíbe totalmente el método Curly en su versión original era el tema de cepillar el cabello. Tú no podías cepillar el cabello porque el cepillarlo, sobre todo en seco, porque el momento de cepillarlo te rompe el rizo, te lo parte, te quita la forma y es malísimo. Y entonces había que evitarlo a toda costa. Yo con esto, cuando lo leí por primera vez, no terminaba yo de estar muy de acuerdo, pero sí que es verdad que lo probé porque yo probé hacerlo absolutamente todo y creo que lo probé una sola rutina y me di cuenta de que no iba a volver a probarlo jamás. Yo diferencio mucho siempre entre lo que necesita un pelo ondulado y un pelo rizado. Entonces yo conozco a muchas compañeras y amigas que tienen el pelo rizado y prefieren desenredar tal y como mandaba el método, con alguna variación, que es en la ducha con el pelo muy mojado y con bastante cantidad de acondicionador. El método original te decía que lo hicieras con tus propias manos, no con un cepillo. A día de hoy yo creo que la mayoría de gente lo hace con un cepillo o un peine para ayudarse a desenredar todo por completo. Pero yo personalmente, desde la perspectiva del pelo largo, un pelo que se enreda muchísimo, pero de verdad se me enreda mucho y además un pelo ondulado, desde que yo probé a desenredar en seco primero antes de la ducha y luego ya una vez me he lavado el pelo, sí que hay deshacer cualquier nudo que se me haya podido hacer en la ducha, yo no lo cambio por nada porque para mí el proceso es muchísimo más fácil y menos traumático. A mí el pelo se me enreda con mirarlo y en el momento en el que tú empiezas a menearlo con el champú, a moverlo un poquito, ya se me crean bastantes enredos. Además depende de en qué épocas, hay épocas en las que estoy con el pelo más reseco y ahí es horrible. Entonces, dejar todos los nudos que traigo igual de 3 días sin lavarme el pelo y juntarlos con todos los de la ducha y pretender desenredar ahí era tan terrible, o sea, me llegaba a arrancar pelos, me quedaba el cuero cabelludo con tirones, súper molesto y tardaba tanto que de verdad no es para mí en absoluto. Y esto creo que más que tener sentido o no, más allá de que es cierto que el pelo mojado está más débil y eso es una verdad, entonces hay que tener mucho cuidado si decides desenredar en mojado para aplicar un buen acondicionador e ir con mucho cuidado. Pero más allá de eso, creo que esto es una elección que variará mucho entre tipos de pelos y necesidades de cada pelo, porque yo tengo alguna amiga que tiene el pelo también bastante cortito y en general nunca jamás se le hacen enredos y ella simplemente en la ducha con sus propias manos puede solucionar todo el tema. Entonces creo que como yo lo mejor que se puede hacer es probar e ir viendo qué es lo que te viene bien y cuando tú encuentres una forma en la que te funciona y ves que estás a gusto, pues ya sabrás que esa es la tuya. Yo personalmente lo hago siempre con un cepillo que es el Tangle Teezer, que es el cepillo antitirones, en seco, con mucha paciencia, mucho amor y de puntas hacia arriba. Esa es mi forma de desenredar y para mí, en mi tipo de pelo, no tiene sentido hacerlo de otra forma
y lo he intentado para ver si era yo la que tenía el problema y es que no. Yo siempre que pueda evitar el desenredar solo en la ducha, lo evitaré y llevaré ya mi pelo preparado antes de duchar para evitar hacer masacres dentro. Así que hasta este punto hemos tratado las cosas que para mí, desde mi experiencia y punto de vista, no tienen sentido o tienen sentido, depende de cada persona, y ahora os voy a concluir el vídeo diciéndoos qué parte del método creo que sí que tiene sentido, que sí que funciona y que creo que sí que ha sido muy necesaria en general para cualquier tipo de persona que lo haya conocido y haya querido seguirlo. Si bien es un error enorme pensar que una misma norma va a servir para tantos tipos diferentes de gente, de estilos de vida, de grosores de pelo, de gustos, y es imposible verlo como algo universal, creo que el método lo que ha traído y en lo que nos ha beneficiado es que ha traído por fin mucha atención a un tipo de pelo que normalmente, por lo menos cuando yo era pequeña, era un tipo de pelo que no estaba muy contemplado, no estaba muy valorado y por lo menos yo nunca lo veía una opción como para tener el pelo bonito. Para mí, el tener mi pelo bonito era alisarlo porque era pues lo elegante, lo que estaba bien y lo que se veía más cuidado. Entonces, el poner el foco de atención sobre los rizos, el tener ciertas normas, ciertas cosas que seguir, como encontrar algo que tú puedes hacer para cuidar tu pelo y sacarle partido, creo que es un acierto tremendo y creo que es algo que nos ha venido muy bien porque se ha empezado a ver. Hay un montón de chicas que han empezado a querer lucir sus rizos, a querer sacarles partido y a enseñarlos, no a recogerlos, no a hacer peinados, no a hacer alisados, sino a enseñarlos, cuidarlos y de verdad poder lucirlos. Entonces creo que eso siempre va a valer mucho por encima de todo, el hecho de haber traído la atención a un tipo de pelo que normalmente cuando yo era pequeña no veía muy sacado a la luz, por así decirlo. Y creo que eso es espectacular. Además de esto y como consecuencia de esto, lo que ha traído muy bueno el método Curly es que muchas marcas se han puesto las pilas y han empezado a querer tener productos específicos para ese tipo de pelo que quizá tú hace 10 años encontrabas una espuma y una gomina en el mercado y no mucho más, pero cada vez hay muchísimos más productos, muchísimas más opciones y están mucho más contemplados pues los rizos, las ondas y ese tipo de patrones que al final necesitan unos cuidados pues un poco diferentes al pelo liso y entonces cada vez hay más opciones, de verdad. Creo que a día de hoy es imposible que no haya algo para todo el mundo, porque hay en marcas low cost, en marcas alta gama, hay en distintos países, hay para distintos tipos de pelo, entonces eso es genial porque al darle visibilidad y al haber tantas chicas que quieren empezarlo, las marcas lo han escuchado y han empezado a sacar muchos productos y aunque creo que como todo se puede llegar a caer en la saturación de querer explotar un tema, pero creo que igualmente está muy bien el tener tantas opciones y poder elegir entre tantas opciones para cuidar un cabello pues ondulado, rizado o afro. Y por último, algo por lo que creo que a mí personalmente y si eres una persona que lo ha seguido y ha querido investigar, puede habernos servido enormemente el método Curly es para conocer de una vez por todas nuestro tipo de cabello. Yo, por ejemplo, personalmente el problema que tenía no era tener un pelo muy dañado, haberme hecho decoloraciones, tintes, mechas. Yo nunca me hice nada así, yo tenía el pelo virgen, pero lo que pasaba es que no lo conocía, yo no sabía cómo tratarlo. Yo salía de la ducha, me lo peinaba todo y lo dejaba secar al aire y se me hacía una bola, o no tenía forma, o era todo encrespamiento. Entonces, al no conocer yo mi tipo de pelo, no podía darle lo que necesitaba y a raíz de conocer el método empecé a explorar un poco sobre oye, pues yo tendré el pelo más grueso o lo tendré más fino. Oye, ¿a mí me irán bien las proteínas o me irán mal? Oye, ¿qué tal me van las espumas? ¿Qué tal me van los geles? ¿Cada cuánto me viene bien hacer un tratamiento de hidratación? O sea, cosas muy simples que nunca habría considerado antes, pero que cuando empecé el método empecé a atender y al final a conocer todas mis características capilares para poder de verdad sacar partido a lo que tengo. Entonces, personalmente y desde mi experiencia, a pesar de que yo no sigo ni la mitad de las reglas originales del método Curly, yo sí que lo tomé como un referente increíble para cuidar mi cabello, aprendí mucho gracias a él y a día de hoy yo digo que hablamos del método en el canal porque yo siempre os traigo productos aptos, si no os los traigo os aviso, pues mira, este champú tiene sulfatos y lo utilizo cada cierto tiempo. En general yo creo que sigo el método pero adaptado a lo que necesita mi pelo y creo que es una forma de seguirlo pues que es
para mí la adecuada, que me ha dado mucho y que me ha ayudado a poder pasar de un pelo que no tenía forma y que yo no sabía nunca cómo tratar, era un pelo que a mí no me gustaba, pues a pasar a un pelo que disfruto, que puedo conseguir pues sacarle su volumen, sus ondas, cuidarlo mucho, puedo conseguir esa suavidad, puedo conseguir todo porque ha habido ese algo que me dio pie para poder empezar a cuidarlo y a conocerlo. Y bueno, me voy a despedir ya porque llevo un rato, que bueno, lo estaréis notando en la luz del vídeo, me gusta grabar con luz natural y llevo un rato con el sol reflejando en una ventana del edificio de enfrente y cierro los ojos y veo puntitos, así que yo creo que es momento ya de terminar este vídeo. Espero que os sirva mucho, que os guste, que podáis ver un poco la opinión de una persona que lleva tiempo cuidándose el pelo y lo que ha vivido según sus experiencias. Si vais a empezar el método, pues que veáis que no tiene por qué ser todo tan estricto, que hay muchas formas de verlo y que lo más importante siempre es que adaptes todo a ti, no a una norma, y que no pienses que estás cuidando mal tu pelo por no seguir una norma, sino que cuando tú sientas que tu pelo va avanzando con X productos, X formas de hacer las cosas y etcétera, sabrás que es para ti, por mucho que haya una norma que diga que no tienes que hacer eso, como por ejemplo yo con los sulfatos. Entonces, que cojas el método como guía, pero que sepas aprovecharlo para ti y sobre todo disfrutarlo, no pretender que sea una cárcel de no puedo aplicarme esto porque voy a echar a perder todos mis procesos o nada así, porque la realidad es que el cuidado del pelo es algo muy constante, muy complejo, y que porque de vez en cuando le hagas alguna cosa no tienes por qué perder todo. Así que nada, no me voy a enrollar más. Si eres nuevo o nueva en el canal y te ha gustado el contenido, te agradezco mil que te suscribas y te quedes conmigo, que te prometo que este 2023 viene cargadito de contenido. Y para las chicas que ya están conmigo desde hace tiempo, me alegro mucho de empezar el año con vosotras. Gracias de nuevo. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido y por mi parte no queda nada más que decir que cuidaos mucho, mucho, mucho y un besazo.